transmisión. Que el Señor les continúe bendiciendo poderosamente. Y bueno, continuamos en este propósito de hacer la predicación expositiva, y estamos hablando sobre Filipenses 1. Filipenses 1, ya hemos leído, enseñado hasta el versículo 11, hoy continuamos 12 al 19, Filipenses 1, 12 al 29, pero de acuerdo al tema, el versículo 29 y 30 también, que al principio leímos estos versículos, entonces damos gracias al Señor por su bondad. Bueno, pues podemos leerlo otra vez, ¿cierto? Leámoslo. Filipenses 1 del 1 al 12 y 29 y 30 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Usted puede decir eso? Las cosas que me han sucedido han redundado para, ¿qué? Para el progreso del Evangelio. Wow. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, hubo propósito con las prisiones de Pablo y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, está hablando de prisiones, él estaba preso, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aún los filipenses estaba confesando de que muchos se atrevían, mirando el ejemplo de Pablo, con valentía a predicar la palabra. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Bueno, siempre lo hay, mire, desde la época de Pablo también había personas que predicaban con otra motivación, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, ahora voy a leer el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que oís que hay en mí. Bueno, está hablando de prisiones y está hablando de aun que otros predican por ese testimonio y de sufrimiento. Bueno, el tema de hoy precisamente, aunque todo el capítulo 1, el tema es magnificando a Cristo, es el capítulo 1, pero el tema de hoy es magnificando a Cristo a través del sufrimiento. En este pasaje está resaltando ese enfoque. Todo el capítulo habla del magnificar a Cristo, pero aquí vamos a enfocarlo a través del sufrimiento, magnificando a Cristo a través del sufrimiento. Por eso es que el tema principal del capítulo es magnificando a Cristo. O sea, ¿qué entendemos por magnificar? Magnificar, bueno, sencillamente es engrandecer. Es como cuando un lente magnifica, aumenta, pongamos como ejemplo, engrandece. Por ejemplo, los que tenemos, bueno, ya estamos sanos para la gloria del Señor, pero los que tenemos las gafas o las lentes, ¿para qué son? ¿Cierto? Para aumentar, ahí para que uno pueda ver. Entonces, los anteojos magnifican las letras y así podemos disfrutar de las lecturas. Eso es lo que hacen los anteojos. Con ese instrumento, entonces la letra pequeña ya la alcanzamos a ver y se agranda para nosotros. Por eso es que el salmista invita, hablando de engrandecer, el salmista invita a engrandecer al Señor. Está pidiendo que nos unamos a Él para magnificarlo. Salmo 34, el versículo 3, que muchos hemos leído muchas veces, dice: engrandeced a Jehová conmigo. Y me acuerdo ahorita, en esa época cuando cantábamos los salmos, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Bueno, no canta más así, no empieza toda la promoción aquí a contratarme, mejor no. Bueno, entonces dice que engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es el mismo sentir de Juan el Bautista allá en Juan 3:30, cuando dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
o es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es mejor ese orden. Es necesario que Él crezca. Eso es engrandecer, eso es magnificar. Que Él crezca, que Él sea el objetivo de lo que hacemos. Por eso también un sinónimo es glorificar a Dios. Esa es la manera o el significado de glorificar a Dios. Es engrandecerlo, es darle la honra de vida a Él, es exaltarlo con mi vida, exaltarlo con mis palabras, exaltarlo con lo que yo vivo. Entonces, en la lista de prioridades, el Señor Jesús tiene que ser primero. Eso es engrandecer al Señor. En los momentos de alegría, el principio es engrandecer al Señor. No decimos, uy, gloria a Dios, mire que el Señor me bendijo, el Señor me respondió, mire que yo oré por tal persona por su salud y la sanó, o que mire que yo oré por el trabajo y el Señor me lo dio, oré por esta situación y el Señor hizo y estamos felices porque Dios actuó. Él es el primero y lo engrandecemos. Ahora la cuestión es, en las tristezas y sufrimientos, ¿tenemos la misma actitud? Qué lindo, Señor, mire, me está yendo a pasar por pruebas. Wow, ¿cuántos dan gloria a Dios? Ay, porque dan gloria a Dios, porque me están yendo a pasar por pruebas. ¿Sí ves? Pero eso es importante. También que el Señor sea el primero aún en medio de los sufrimientos y pruebas, tristezas y dolor que a veces padecemos. Pablo lo de allá, aquí mismo en el versículo 18, en la parte final dice ahí, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Tremendo. De todas maneras, Cristo es anunciado para que tenga toda la preeminencia de Dios. Siempre que el Señor sea el primero, la preeminencia del Señor. Aleluya. Por eso vamos a ver ahora sí, entrar al tema, miremos el versículo 12 al 13. Aquí, cuando hablo de versículos, me estoy refiriendo aquí al capítulo 1 de Filipenses. Entonces vamos a seguir nuestro estudio. Entonces, 1, 12 y 13. Vamos a ver el primer punto que voy a ver, hoy voy a hablar 2 puntos nomás, pero nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo. A veces nos cuesta, porque a veces las pruebas son tan duras que uno como que anda como agachado y anda como arrinconado. Y uno ve cómo está, pues gloria a Dios, ahí llevándola. ¿Y a quién está llevando? Entonces, por eso, mis amados, nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo. Por eso dice aquí el primer punto, en 1, 12 al 13, debe redundar para el progreso del Evangelio. Ese es el propósito. Uno de los motivos por los cuales Dios permite a veces nuestras circunstancias. Mire el caso de Pablo. El caso de Pablo es particular. Aun cuando su celda era una casa alquilada y no un calabozo porque él estaba encerrado allá, Pablo estaba rodeado todo el día de soldados romanos acuartelados porque él estaba bajo prisión. En entonces era como una prisión domiciliaria prácticamente, pero no era como acá, que podía estar en la casa y no había nadie alrededor. No, allá estaban los soldados alrededor de él. Y pareciera que estuviera encadenado las 24 horas del día y ahí con los soldados alrededor. Y un soldado diferente cada 6 horas, imagínense. Esa era la guardia que tenía. No era fácil para este gran hombre de Dios. No era fácil para este varón esforzado, valiente, y no le importara nada con tal de mostrar a Cristo una pasión por el Señor. El amor de Cristo me constriñe, me une, me ata a seguir trabajando por Él. Este varón esforzado, su visión era hasta los lugares más lejanos y su corazón ardía por los perdidos. Pero él estaba ahí, pasivo. Le tocaba aceptar todo el sufrimiento. Lo único que podía hacer era recordar aquellos viajes misioneros y las múltiples congregaciones que había visto florecer, que había organizado y que había estructurado. Él estaba sufriendo también. No podía hacer lo que quería. Sin embargo, su deber era cumplir su ministerio donde Dios lo ponía. Por eso en Timoteo 4:2 no lo vamos a leer, pero te acuerdas que dice, predica a tiempo y fuera de tiempo.
Por algo Pablo le escribió eso a Timoteo, allá en el 2 Timoteo 4:2. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Y él estaba en fuera de tiempo. Él estaba allá encerrado. Él no podía ir. Por eso vemos aquí una nota de triunfo en el versículo 12. Mira lo que dice: y quiero que sepáis, así comienza el versículo 12. Quiero que sepáis. Esta es la forma de atraer la atención de sus lectores, de Filipenses en este caso. Es una expresión para participarle que iba a ser de algo de importancia. Usted tiene que poner bien atención, así como dicen los jóvenes: pilas, pilas, bro. Tremendo. O como dicen los abuelos: pare oreja. Bueno, ¿cómo se oye mejor? No, mejor como los jóvenes. Entonces, eso es importante. Pablo le quería decir eso: oiga, ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Y dice: quiero, hermanos, que sepáis, quiero que sepáis, hermanos. Bueno, me llama la atención aquí la palabra hermano, que hoy en día no se usa, aún se usa jocosamente. Pero la palabra hermano era un significado muy importante en ese entonces. Y lo que más llama la atención aquí es que a los filipenses los llamaba tan fraternalmente hermanos. Hermanos es un término que es muy afectuoso, que separa a los creyentes de los demás y los reconoce como hijos de un mismo Padre Celestial. Eso es la palabra hermanos. Lamentablemente se ha tergiversado este término y se usaba mucho en la iglesia primitiva. Por eso en Efesios 2:19 nos dice eso. Por eso era tan importante ese término, hermanos. Y somos de una misma familia. Y Pablo lo que estaba era animando a sus hermanos, animando a su familia, animando a su gente. Esa es la realidad. Por eso en Efesios 2:19 nos resalta ahí: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de la familia y miembros de la familia de Dios. Tenemos el Padre, o como Jesús nos enseñó, Padre nuestro. Tenemos un Padre que es nuestro, está a nuestro favor. Por eso es lo que decía Pablo. Pero ¿cuál fue el resultado de su situación? Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y ahí empieza a decir por qué ha resultado para bien, para el progreso del Evangelio. ¿Cuál fue el resultado positivo? Miremos el versículo 13. De tal manera que mis prisiones, tremendo eso, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en el pretorio y todo lo demás. Ese es el resultado. Diariamente, mire que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todos los demás. ¿Qué pasaba? Bueno, diariamente había por lo menos 4 soldados que recibían el mensaje de salvación. Pablo no se quedaba callado. Dios estaba usando eso también para alcanzar a Roma, para alcanzar al todo el imperio romano y sobre todo los funcionarios y lo que tenía que ver con la casa del César. Por eso aquí habla de que no fue en vano, dice que mis peticiones se han hecho patentes. Es por ello que al final de la carta, aquí en el capítulo 4:22, Pablo incluye a los de la casa de César como santos que habían enviado saludos a los filipenses. Y salúdeme a los de la casa de César, dice ahí, especialmente a los de la casa de César. ¡Wow! ¿Por qué? Porque había mucha gente de la casa del emperador que cuando Pablo estaba en prisión aprovechaba, y a los soldados, a los comandantes, entonces, y a sus familias empezó a llevarles el evangelio. Pablo podía ver más allá de las nubes tormentosas. Pablo no se quedó allá encerrado y nadie me quiere, nadie me ama. Yo aquí con esta situación, Dios me llamó a las naciones y yo aquí encerrado no puedo hacer nada. Pablo vio la oportunidad del por qué Dios lo puso ahí, el para qué Dios quería que él estuviese ahí en ese tiempo. Históricamente y teológicamente parece que después Pablo salió y tuvo otra oportunidad de evangelizar y de ir a algunas regiones, y después ya lo cogieron y fue cuando ya lo decapitaron.
Pero mis amados, Pablo podía ver más allá de las tormentas. Él se podía elevar como un águila con nuevas fuerzas, subiendo en medio de la tempestad a un cielo donde el sol brillaba sin barreras, majestuoso. ¿Cómo está tu situación? ¿Te estás encerrando en tu condición o estás viendo más allá de las tormentas? Pablo no veía las cadenas, sino las oportunidades de ganar a otros. Pablo no veía las derrotas, él veía la victoria que Cristo estaba haciendo a través de su vida para alcanzar a otros. Y desde ahí muchos venían donde Pablo y ellos salían a proclamar victoriosos el evangelio. Mis amados, en la adversidad, si estamos en Cristo, siempre en la adversidad hay resultados positivos. Wow. Esteban, miremos un ejemplo muy claro. ¿Sabe por qué va a nombrar a Esteban? Porque la vida de Esteban marcó la vida de Pablo. Y la vida de Esteban, este hombre fue el que impactó a Pablo. Esteban dejó una huella imborrable en la vida del apóstol. Esteban era en medio del sufrimiento porque lo estaban apedreando. Proclamó un mensaje que ustedes lo tienen ahí escrito para nosotros, para nuestra revelación. El mensaje de Esteban fue un mensaje impactante, directo, de conversión al pueblo. Sin embargo, los religiosos más se enfurecían. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor y en medio de la misma muerte de este hombre, Esteban no reclamó ni culpó a sus adversarios. Tampoco altercó con el Dios al cual servía. No empezó a gritar: Señor, pero yo te serví, ¿por qué me están matando? Señor, si yo fui fiel a ti. Es más, yo tengo la presencia de tu Espíritu en este momento, estoy viendo tu gloria. ¿Y por qué me está pasando? Él no se quejó. Él aprovechó esa situación en Dios para engrandecer al Señor, para mostrar su gloria. Y pues seguramente Pablo, porque él estaba, como dice la palabra ya en Hechos 7:58, mire un momentico, hagamos un paseíto aquí. En Hechos 7, que es todo el capítulo 7 de Esteban, a él le tocaría, él no sabía que le tocaba continuar la obra que había dejado Esteban de proclamar el evangelio. Ahí dice que Pablo era que cuidaba la ropa. Dice que echándole fuera a la ciudad, le apedrearon los testigos, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después el Señor le cambió el nombre de Saulo por Pablo. Y por eso el siguiente versículo dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso marcó la vida de Pablo. Por eso en Hechos 22:20, ahí en Hechos 22:20, el sufrimiento de Esteban redundó para el progreso del evangelio. Tu situación, mire, y cuando se derramaban, mira lo que está hablando aquí, ya está hablando Pablo. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y yo consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que la mataban. Y Pablo marcó mucho, esa situación marcó a Pablo de la valentía de este hombre. Entonces, mis amados, el sufrimiento redunda para el progreso del evangelio. Esa es la motivación de los siervos de Dios. ¿Tú estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? La pregunta ¿es para el progreso del evangelio? Dios está aprovechando esa situación para que tú seas testigo de la gloria de Dios y que otros vean a medio de ese sufrimiento tuyo a Dios, a Cristo. O sigues renegando y nadie ve algo diferente en ti. Esa es la diferencia. Sigamos, otro punto aquí, versículo 14. Mire que Pablo, en medio de esa situación tan adversa, dice: y los mayores hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevían a hablar.
Veían a Pablo en la prisión y entonces se animaban, si Pablo pudo, porque yo no. Mis amados, esto fue otro resultado del sufrimiento del apóstol. Su condición, pero a la vez esa fuerza, ese espíritu de lucha y tenacidad hacían que otros se sintieran ánimo de seguir adelante para poder testificar a Cristo como nunca lo habían hecho. Tal vez algunos de los filipenses sentían vergüenza, se sentían avergonzados al considerar su propia vida de testimonio. Yo aquí en libertad, yo aquí que puedo ir allá a tocar la puerta de la vecina y del vecino, yo aquí en libertad que le puedo decir a mi compañero, y Pablo allá en prisión, y cómo impacta a toda esta gente sin poder moverse. Mis amados, y eso mismo puedo testificar con muchos cristianos que están en las prisiones. Yo fui asistente espiritual en la cárcel La Picota, y ustedes saben, por muchos años. Y muchos de esos apasionados por el Señor, ¿y por qué no predican a tal parte? ¿Y por qué no han llegado a tal parte? Yo quiero ir. No podían salir porque estaban en La Picota. Nosotros que tenemos toda la libertad estamos más bien sumidos a nuestra comodidad, y Dios está llamando a hombres y mujeres a ese despertar, que su vida proclame a Cristo. Y estos filipenses, muchos de ellos se sentían avergonzados en la libertad, y Pablo en la cárcel, en cautiverio. Cuán importante es que nuestra vida anime a otros en lugar de desanimarlos. Por eso cuando uno predica a veces, no, pues es que yo voy a esa iglesia porque es que allá en la iglesia, yo he escuchado de que los hermanos allá, bueno, testimonios, uno escucha testimonios tremendos. Alguien dijo, el doctor Charles Ray, que es un teólogo, dijo este mensaje, dijo estas palabras: es muy difícil contagiar salud, pero qué fácil es contagiar enfermedad. Es un decir. Nuestras conversaciones a veces son negativas. Por eso Jesús dijo que vuestras palabras sean sazonadas con sal, que nuestras palabras sean para edificar a otros. Mis amados, es admirable el número de exhortaciones que la palabra habla contra el desánimo. Y las promesas de ánimo que encontramos en la palabra de Dios son muchas. Nos animan por todo lado, constantemente el Señor nos está animando y nos está exhortando a permanecer, a fortalecernos, a que tengamos ánimo, en vez de ser negativos, en vez de tener pensamiento negativo, porque acuérdese, tu mayor tormenta son tus pensamientos. Esta es la mayor tormenta. La mayor tormenta no está en que me dijeron, que no me hicieron. Es lo que tú consideres y lo que tú hayas recibido en tu mente, y baja tu corazón, y ahí comienza todo. Por eso es que el campo de batalla para el cristiano es aquí en la mente, y el diablo lo sabe. Y empieza a atacar a la mente y a desestabilizar en conceptos, argumentos, en ideas. Tremendo. Por eso, mis amados, el Señor, las promesas del Señor son muy grandes, y cuando tenemos algo, el desánimo viene. Es más, una de las enfermedades que está llevando a la gente a la muerte es la depresión, es la ansiedad, el estrés, porque todo está aquí en la mente. ¿Será que un cristiano también está sumido en eso? Cuando tenemos al Todopoderoso a nuestro favor, que nos dejó miles de promesas, o cientos de promesas a favor nuestro. Aún a los más fuertes, el Señor tuvo que infundir ánimo y recordarles que no estaban solos, que Él estaba con ellos. Mis amados, el desánimo nos puede inutilizar, o puede inutilizar a una persona, estancarla, anularla. El desánimo es algo tremendo, o llamémoslo mejor hoy en día, la depresión. Y los estados depresivos, y aquí está el psicólogo también, que nos puede enseñar sobre eso, de los estados depresivos. Y el estado depresivo mayores es cuando viene el suicidio, si no se controla. Eso es lo que llaman ¿cómo se llama? La depresión.
La palabra lo llama desánimo. Y ese desánimo es una puerta abierta a la depresión y aún el deseo de morir. Hasta a los hombres de Dios les llegó el desánimo. O sea, no es pecado que tengamos desánimo, como otra palabra, no es pecado pensar mal, no es pecado. Lo que es pecado es guardarlo en el corazón y que nos gobierne. Tremendo. Mire, Moisés, nuestro gran Moisés, el héroe de Israel, el que liberó a Israel, el conquistador, el libertador. Moisés, mire lo que dijo allá en Números 11:15. Moisés en Números 11:15 dice, mire lo que dice en Números 11:15: y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que ya no vea mi mal. Moisés estaba en un estado también porque la gente lo tenía hasta aquí, el pueblo lo tenía así, era criticando todo, era rebelándose contra Dios, y ahora nos trajo aquí para morir. Todas esas circunstancias ya llenó la copa de Moisés. Señor, ¿sabe qué? Ya no quiero vivir, no aguanto más, no doy más, hasta aquí llegué. Y así nos pasa a nosotros también. Hasta aquí llegamos, Señor. Sí, yo te he servido, tú lo sabes, pero ya no doy más. Por aquello te pido y nada. Yo hago aquí y me sale al revés, y yo voy por aquí y pum, me caigo, cualquier cosa. ¿Cómo estás tú con Dios? Ese es el secreto. Y Moisés pudo hablar con tranquilidad al Señor y expresar su corazón. Igual lo encontramos en Elías. ¡Qué hombres! ¿Se acuerda que Moisés precisamente y Elías fueron los que se encontraron con el Señor Jesús en la transfiguración? La ley que Moisés representa y los profetas que presentaba Elías. Primera de Reyes 19:4 dice ahí: y él se fue por el desierto, porque Elías, ¿qué había hecho? Había logrado avergonzar y humillar y aún hacer matar a los profetas de Baal. Y entonces Jezabel lo amenazó de muerte y él se fue corriendo y se asustó. Y mira lo que dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un ebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Cuando uno está en desánimo, una de las primeras marcas y características es que uno se compara. Y porque mira, a fulano les va bien y a mí no. A mis amigos, yo pidiendo trabajo y mis amigos con el mejor trabajo. Yo pidiendo recursos y los demás bien, y cuando ni siquiera también con Dios. Y yo aquí sufriendo. Bueno, pueden leer el Salmo 71 que habla de eso. Mis amados, Elías también, mire, igual que Moisés. Miremos a otro, Jonás. ¿Se acuerda nuestro famoso Jonás? Ese Jonás, después de ver la gloria de Dios, que cumplió la voluntad de Dios, y por el cual fue a predicar allá a Nínive, predicó, se convirtió el pueblo, era un motivo de gozo, gloria a Dios, se convirtió, me escucharon, pero no. En el versículo 7 de Jonás dice: pero apenas el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual le dio la cabeza calabacera y se secó. No sé si tengamos el 8 ahí. Bueno, y ahí comienza Jonás a decir: yo ya no quiero más vivir. Yo no quiero vivir. Mire la tendencia. ¿Sí se ha dado cuenta la tendencia cuando hay desánimo o cuando hay estrés, cuando hay depresión? Por eso, mis amados, aleluya, dice que y deseaba muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno, por eso, hermanos, esos hombres expresaron su fatiga, su frustración. No querían seguir trabajando para el Señor. Por eso es que el temor, la aflicción, la angustia debe ser motivo que nos impulsen a solicitar ayuda al Señor Todopoderoso por la liberación de las cadenas que nos oprimen y continuar con ánimo
nuestro servicio a Dios, continuar con ánimo nuestro ministerio, por continuar con ánimo lo que Dios nos ha llevado a hacer aquí en la tierra. El Salmo 34 es un gran, bueno, muchas de las palabras, como les dije, hay muchos, es un testimonio vivo de esta gran verdad. Los que tienen sus Biblias, busquemos el Salmo 34. Les voy a dar algunos versículos, meditémonos ahorita, en este momento, esos versículos. Mire que el Salmo 34 nos lleva, es un salmo cuando uno está en depresión, nos puede llevar a fortalecernos en Dios. Usted, medite ahí en el Salmo 34, el versículo 4. Yo lo leo, dice: busqué al Señor y Él me oyó. ¿Por qué lo busqué? Porque estábamos necesitados de Él. Y me libró de todos mis temores. ¿Cuál es tu temor? ¿Tu futuro? ¿Cuál es tu temor? ¿Mañana? ¿Esta semana? ¿Cuál es tu temor? Él me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó al Señor y lo oyó Jehová, o lo oyó el Señor. Y lo libró, otra vez, de todas sus angustias. No es malo que padezcas, además es una promesa del Señor. Vosotros padecéis persecución, lo dijo el Señor. Pero ¿cómo manejamos las depresiones? ¿Cómo manejamos los momentos álgidos de nuestra vida? Las adversidades que surgen de un momento. Por los hijos, por los padres, por la familia, por el trabajo, por cualquier alrededor, por la salud, por tantas cosas que nos afligen a veces. El versículo 17, claman los justos y el Señor oye. Y otra vez, ¿y los qué? ¿Y los qué? Los libra de todas, otra vez la palabra todas sus angustias. ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué te está afligiendo? Claro que tenemos aflicciones. Pero la diferencia en tener aflicciones y vivir en ellas, continuar en ellas y dejarnos abrumar por ellas y dejarnos arrinconar por ellas y dejarnos que nos gobierne, está en tu fe, en tu convicción, en saber con quién estás tú, en saber y conocer quién te dijo: yo te voy a librar. Y cuando empezamos a reflexionar y estamos arrinconándonos, cuando recordamos, el Señor me dijo: yo te libraré de todas tus angustias. Wow, el Señor está conmigo. El Señor me dijo: no temas, yo estoy contigo. Señor, tú estás conmigo en medio de esta situación. No temas, yo estoy contigo. Y empezamos a recordar las promesas del Señor, y el Señor nos empieza a liberar. Porque la promesa es que nos libera de toda angustia, dice el versículo 17 y 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, otra vez todas, mire que todos estos versículos, tanto del 4 dice todos temor, en el 6 dice toda angustia, el 17 todas sus angustias, 19 todas ellas, todas las aflicciones te librará el Señor. ¿Lo crees? Miremos otro salmo así como para ejercicio, Salmo 107, para mirar, porque hay muchas promesas del Señor te ha hablado. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando tu corazón hay palabra de Dios, cuando tu mente hay palabra de Dios, es más fácil que tú tengas la victoria. Pero si no hay palabra que recordar, ¿qué vamos a decir? No, seguir ahí sufriendo. Pero si hay palabra, Dios me dijo esto, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto, entonces yo me sostengo en Él porque Él es poderoso. El Salmo 107, 4 veces el Señor respalda ahí. Y mira lo que dice, solamente por él, porque dice: clamaron a Jehová en su angustia, igual que el Salmo 34, y lo libró de todas sus aflicciones. Mira el versículo 6, Salmo 107, el 6. Y clamaron al Señor en su angustia, y lo libró de todas sus aflicciones. Versículo 13. Y clamaron al Señor en su angustia, y lo libró de todas sus aflicciones. Versículo 19. Y clamaron al Señor en su angustia y lo libró de todas sus aflicciones. Versículo 28. Y clamaron al Señor en su angustia. ¿Y qué? Lo libró de todas sus aflicciones. ¿Qué vas a hacer en tus aflicciones? ¿Qué vas a hacer en tu angustia? Aquí está
y clamaron al Señor. Qué linda oportunidad se nos da de venir a Él. Nuestro grito de ayuda no debe ser más nuestro grito de angustia, mis amados, no debe ser para terminar como pensaron los siervos de Dios aquí que leímos. Ya no más, ya no quiero seguir. Nuestro grito de angustia es una motivación, como también la tuvieron ellos, para continuar, para avanzar, para seguir hacia la meta. Por eso Pablo dijo: prosiguo a la meta. Estoy encarcelado, pero prosigo a la meta. No es lo que veo, no es lo natural. Tú lo natural ves fracaso, en lo natural ves cosas negativas, ves que no avanza cosas, pero ¿tú a quién estás mirando? ¿A quién le crees? ¿Quién es tu Señor? Algunos tienen a Cristo solamente como Salvador y chévere, pero no como Señor, el que gobierna su vida, sus circunstancias. Nuestro grito debe ser para avanzar, mis amados, y para animar a otros a hacer lo mismo. Miremos, hagamos un paseo rápido aquí bíblico, en Éxodo 14:13. Hagamos un recorrido rápido. A mí me gusta hacer recorridos por la Biblia, entonces hagamos un recorrido. Éxodo 14:13. Aleluya. ¿A cuánto les gustan las caminatas? Eso, hagamos una caminata bíblica. Entonces, vamos a Éxodo 14:13, a ese punto de encuentro. Entonces, vamos a avanzar. Dice Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Wow. ¿Qué pasaba? Bueno, ahí está. No temáis, estad firmes. Wow. Y ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Qué pasaba con el pueblo? Claro, estaban felices, Dios nos liberó, qué chévere, vamos avanzando, cantando, gloria al Señor, libre, tú me hiciste libre. Y cuando avanzaban, se descansaron, y cuando vieron atrás, ¡ay, miren mire! Llegó el problema, llegó la aflicción, ¿ahora qué hago? Allá vienen los egipcios. Avancemos, vamos. Cuando plum, está el mar. Qué triste realidad. No había solución humana por ningún lado. Así como dicen, estamos llevados. ¿Sí o no, bro? Estamos llevados. Entonces, mis amados, tuvo que levantarse Moisés en la autoridad de Dios, que también estaba afligido, ¿se acuerda? Ese Moisés que también estaba decaído, avanzó y le dijo: no temáis, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con vosotros, porque los egipcios que hoy, que eso que están asustados ustedes, nunca más los van a ver, para siempre los veréis. Y así sucedió. Mire, sigamos otro recorrido, sigamos avanzando en nuestra caminata. Isaías 41:13. Ay, el Señor me habló tan lindo que me dijo por allá: no temas, yo te ayudo. Y a veces se escucha tan lindas esas promesas del Señor: no temas, yo te ayudo. Pero cuando nos toca enfrentar en la realidad, cuando nos toca darnos cuenta de que estamos solos, darnos cuenta de que no avanza lo que yo he pedido al Señor, entonces se nos olvida estas promesas. No temas, dice ahí, dice en el 41:13, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y el versículo 10 ahí mismo, ¿sabe qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la diferencia? Tu decisión. Tú debes decidir a quién creer. Creerle a tus circunstancias, creerle a la situación, creerle a lo que aquí dice el médico, o creerle al Señor lo que dice en su palabra. Creer que tú tienes un Dios todopoderoso que te sostiene, que te ayuda, que te levanta y que te ayuda a avanzar en la vida.
o a las circunstancias del día a día que te afligen y te llevan a la depresión. Tú decides. El Señor ya decidió por ti y dijo: yo estoy contigo. ¿Lo crees? Mateo 14, 27 dice la palabra allá. Enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los apóstoles estaban asustados en unas tempestades, en un momento difícil, pero él dijo: yo soy. Apareció Jesús en medio de la tormenta. Siempre Dios está ahí en medio de la tormenta. Hechos 23, 11. El Señor a Pablo le dijo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Todo el mundo le decía que le iban a matar, que le iban a coger, que le iban a... Bueno, si el Señor tuvo que venir a consolarlo. Usted va a ir a Jerusalén, pero tranquilo. Usted también va a llegar a Roma. O sea, en Jerusalén no le va a pasar nada. Hasta un profeta le dijo: el dueño de este cinturón lo van a matar, lo van a coger los judíos y le van a hacer cosas. Pero Pablo sabía con quién andaba. Ten ánimo, le dice el Señor. Ten ánimo, Pablo. Y Hechos 27, 22, para dar un último ejemplo aquí. Allá cuando Pablo, que llegó a una isla, se habían, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra cuando se cae el barco y todo eso de... naufragio, eso. Habían naufragado y todo el ejército, toda la gente, bueno, llegaron a la isla de Malta allá, y entonces mientras los atendían, porque los atendieron muy bien, y entonces pues estaba cogiendo leña y pues la culebra más peligrosa que estaba en la zona, y todos los indios sabían, y toda la gente sabía, y toda la gente del pueblo sabía, y mató, y entonces estaban esperando que cayera. Pero ¿sabe qué le dijeron a Pablo? Usted es un homicida. Los dioses, mire que se salvaron de allá, pero los dioses están bravos con usted porque usted es un homicida. Tienen razón, mire, ahora va a morir ahí. Y pasó ahora nada. Ellos sabían que un tiempo prudencial moría cualquiera que lo mordiera esa serpiente. Y no pasó nada, 2 horas. Y Pablo ahí tranquilo y todos allá. Entonces cambiaron. ¿Y Pablo qué les dijo? Mis amados, después de todo eso, en el naufrago, mira lo que dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Aquí fue en medio del naufragio en el que Pablo estaba con el pueblo, con los soldados y toda la gente. Todos estaban atemorizados, pero Pablo ya sabía que Dios había creído. Mis amados, la pregunta es: ¿cuál es tu confianza? En medio de los sufrimientos, tú puedes decir como Pablo que todo ha redundado para bien del progreso del Evangelio. ¿Lo crees? Dios tiene propósito con tu sufrimiento. No quiere que tú andes desanimado o que te des de gobernar por el desánimo o la angustia o el dolor o la tristeza. Tenemos al que venció. ¿No es el mejor ejemplo que tenemos? Tenemos al que fue humillado y despreciado y resucitó. Esa es la garantía de nuestra victoria. Démosle gracias al Señor porque Él está con nosotros. Continuamos la próxima semana este mismo pasaje. Padre, gracias Señor por estar con nosotros. Gracias Señor por no dejarnos solos ni avergonzados. Señor, a veces nos encontramos en situaciones extremas, en momentos difíciles, tan personales. Dios, perdónanos
por no mirarte a ti, por no acordarnos de tus promesas y dejarnos llevar o controlar por el desánimo, la depresión, la tristeza y el dolor y la amargura. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Llénanos de tu Espíritu, para que a través de tu Espíritu podamos tener esa fuerza suficiente para tener victoria, porque tú nos libras de toda angustia, de toda aflicción. Gracias por estar con nosotros, Señor. Toda la gloria es tuya, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengan una excelente semana, una semana victoriosa, que el Señor continúe bendiciéndoles.